Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a exponer sobre lo que es la dualidad onda-partícula. Mi nombre es Bárcenas Fuentes Diego Orlando, junto con mi equipo Terrenos Martínez Axel Ramón, Barrera Rodríguez Jorge y Barrera Rodríguez Jorge haremos posible esta presentación. Bien, comenzamos. A mí me tocó exponer sobre lo que es el principio de la cuantización de la luz, y lo que les puedo decir es que en 1900 Planck descubrió la constante fundamental, que lleva su nombre, que es utilizada para calcular la energía de un fotón. El físico descubrió que la radiación no es emitida ni absorbida en forma continua, sino en pequeñas cantidades a las que denominó cuantos. En la diapositiva se puede ver una imagen ilustrativa de lo que es el científico Planck. Ahora, lo que es el principio de la cuantización de la luz. Como dice la diapositiva, la energía de un fotón es E igual a H por V, donde H es la constante de Planck, 6,62 por 10 a la menos 34 joules. Y V es la frecuencia de la energía radiante absorbida o emitida. El experimento que se tiene es un circuito eléctrico sobre el que hay una placa metálica. Al hacer incidir luz ultravioleta sobre ella, aparece una corriente eléctrica sobre el circuito. Eso se conoce como efecto fotoeléctrico. Que aparezca electricidad o no depende de la frecuencia de la radiación. Con luz visible no se produce, pero sí con ultravioleta o rayos X. La intensidad de la radiación no importa a la hora de observar la electricidad, es decir, es igual iluminar la placa con 30 focos de luz visible, no va a ocurrir nada si no se ilumina con luz ultravioleta. Si aumentamos la intensidad de la luz ultravioleta, aumenta la intensidad de la corriente eléctrica. En un efecto instantáneo, en cuanto lo iluminas, se observa la corriente. Cada material presenta una frecuencia umbral distinta. Algunos materiales ya experimentan efecto fotoeléctrico ultravioleta, pero para otros hay que irse a los rayos X. Muy bien, ahora lo dejo con mi compañero, quien les va a explicar lo que es el concepto de cuerpo negro y su espectro de emisión. Bueno, buenas noches. Yo soy Jorge Barrera Rodríguez y voy a presentar lo que es la parte de concepto de cuerpo negro y su espectro de emisión. Para empezar, ¿qué es un cuerpo negro? Bueno, es un objeto que absorbe toda la energía radiante que incide sobre él y que emite energía cuyas características dependen de su temperatura. Como podemos observar en la imagen, se observa que hay una fuente de un haz de luz que entra y rebota dentro de un objeto que provoca lo que es la radiación remitida. En cuanto a las aproximaciones físicas a cuerpo negro, está lo que es la concavidad, como se puede visualizar aquí, y las aleaciones y nanotubos. Bueno, el tema siguiente es el concepto de cuerpo negro y su espectro de emisión. Un cuerpo negro es un objeto capaz de absorber toda la radiación del espectro electromagnético que incida sobre él. En la imagen, el orificio de entrada es el cuerpo negro. Si el cuerpo negro tiene una temperatura constante, es decir, está en equilibrio térmico, debe emitir la misma cantidad de radiación que la que llegue. Acaba emitiendo radiación a través de su superficie. El que no vuelva a salir la luz original por el mencionado orificio es simplemente debido a un truco geométrico, nada más, nada menos. Se trata del siguiente: si el haz incide con un pequeño ángulo, es muy improbable que vuelva a salir reflejado por la única abertura disponible. Dado que esta es muy pequeña, si se piensa detenidamente, el cuerpo negro está en esta concepción primigenia. Es más bien una válvula de luz en la que el haz original andaba siendo engullido, sin capacidad de escapar mediante reflexiones. Sin embargo, como decíamos, la cavidad se va calentando poco a poco y su energía es reemitida por toda la superficie de manera homogénea y en muchas longitudes de onda o frecuencias: visible, microondas, radio, ultravioleta, etc. Como ya se había mencionado, esta es la figura en la que se mencionaba, en este caso el haz de luz entra en el objeto con un pequeño ángulo, y es como se dice, mediante un truco geométrico, rebota se puede al menos simular aquí unos 45 grados aproximadamente, y pues es muy poco probable que salga en el mismo orificio en el que entró. Al mismo tiempo que rebota el haz de luz en este cuerpo, es cuando aumenta la temperatura, y es lo que se conoce aquí como que es la radiación emitida.
Y bueno, esto sería todo de mi parte, porque a continuación mi compañero explicará el resto del tema. Hola, mi nombre es Axel Ramón Terrones Martínez y yo les voy a presentar el fenómeno de emisión atómica. El espectro de emisión atómica de un elemento es un conjunto de frecuencias de las ondas electromagnéticas emitidas por átomos de ese elemento en estado gaseoso cuando se le comunica energía. El espectro de emisión de cada elemento es único y puede ser usado para determinar si este elemento es parte de un compuesto desconocido. Las características del espectro de emisión en algunos elementos son claramente visibles cuando estos elementos son expuestos al fuego o una temperatura muy alta. Por ejemplo, cuando un alambre de platino es bañado en una solución de nitrato de estroncio y después es introducido en una llama, los átomos de estroncio emiten calor rojo. De manera similar, cuando un cobre es introducido en una llama hasta emitir una luz muy potente. Estas características permiten identificar los elementos mediante su efecto de emisión atómica. A continuación se puede observar una imagen en donde se ve claramente el fenómeno de emisión atómica. Principios de absorción de emisión atómica. Un haz de luz es una onda que se propaga con un conjunto de partículas que se conoce como fotones. La cantidad de energía transportada por la energía del fotón se llama cuanta de energía. Cuando el fotón llega al átomo, el átomo absorbe el fotón y vamos a ver una línea de absorción. Cuando el electrón que ha cambiado de capa no está en un estado estable y se verá volver a su capa original. Cuando el electrón vuelve a su capa original, un fotón es emitido. El átomo pierde energía y vamos a ver una línea de emisión. El electrón es devuelto a su capa original y recupera su energía de estado fundamental, transmitiendo la energía que había recibido, igual a la diferencia de energía entre las dos capas. Los desplazamientos de los electrones de una capa a otra harán hincapié en las líneas de absorción y emisión espectral. Eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado. De la bibliografía en donde sacamos las fuentes de información en caso de que les gustaría consultar o saber un poco más. Les recomiendo que la chequen, tan bueno.